Saludos a todos aquellos que están en nuestra sintonía, en su programa, en su canal, La Palabra de la Cruz. Estamos hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo y dejamos el video anterior en el asunto de la generación que va a ver la venida de Jesucristo. Pero también que Cristo está hablando ahí de la generación que iba a ver la destrucción del templo de Zorobabel, que se llamó el templo de Herodes, que lo construyó pues Zorobabel. Entonces estamos hablando acerca de Mateo capítulo 24 y decíamos en el verso 32 que hablando de una evidencia, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estudiando la palabra de Dios nos encontramos con el Salmo 90 y una de las cosas que me llamó la atención es que es la oración de Moisés. Y si hay un profeta en la Biblia de largo alcance, de alcance milenario para miles de años, fue Moisés. Moisés escribió cosas que se cumplieron miles de años después. Es el profeta con mayor alcance de todos los profetas que escribieron en la Biblia, en la Escritura, en sus 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues bien, encontramos el Salmo 90 y notamos cuando lo estábamos leyendo que el Salmo 90 es la oración de Moisés. Y me llamó la atención de que no era un salmo de David, no era un salmo de Asaf, no era un salmo de los hijos de Coré, que eran también salmistas, no, era la oración de Moisés traída al libro de los salmos. Me llamó mucho la atención y consideré que tenía algo importante, muy importante ahí establecido en ese salmo. Cuando me pongo a leer este salmo, me pongo a estudiar el salmo, encuentro que el salmo habla de generaciones y el salmo comienza de una manera muy interesante. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces el salmo comienza a introducir la idea del contenido. El contenido son las generaciones. En el verso 10 del Salmo 90, Moisés dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Entonces aquí habla de dos generaciones, de una generación de 70 años y una de los robustos, de los fuertes. La palabra robusto significa los del límite, los de la frontera, los del último tiempo, los reservados para el último tiempo. Entonces habla de que esta generación ya no es de 70 años, sino de 90 años. Y esto es muy interesante, puesto que cuando Cristo dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, los estudiosos de la profecía, por lo general nos hemos ido es a el año y día en que se estableció y se constituyó y se le dio el estatus de nación a Israel. A eso se refiere cuando dice: de la higuera aprender la parábola. Eso ocurrió en el año 48, el 14 de mayo del 48 en las Naciones Unidas. Se le dio a Israel el estatus de nación, se constituyó como nación y se cumplió la profecía que dice que una nación nacería en un día. Si nosotros contamos una generación para decir que esa generación es la de la higuera, de la cual hay que aprender la parábola, de 70 años, pues ya pasaron los 70 años. Pero cuando nosotros tomamos esa pincelada que Moisés nos deja ahí en el Salmo 90 y decimos que hay una generación de 80 años y que la palabra robusto, que es la generación robusta, significa la del límite, la de la frontera, la del final, entonces decimos que estamos muy cerca del cumplimiento de esos 80 años desde el establecimiento del Estado de Israel como nación. Eso más o menos nos lleva hasta el año 28. Oí que hay una profecía de Armando Algucín, un estudioso mexicano, un hombre que estudia mucho la palabra, acerca del año 28. Y entonces cuando leemos un poco más abajo acerca de las evidencias de la segunda venida de Jesucristo en Mateo 24, encontramos cosas muy interesantes como lo que dice en el verso 37. En el verso 37 de Mateo 24 dice: mas
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 6, donde habla sobre los días de Noé, encontramos que hay una referencia puntual exactamente a la característica fundamental y principal que existía en los días de Noé. Y dice que había violencia, que había perversión, que había maldad, que el corazón del hombre lo único que pensaba era en hacer daño, en herir. Y nosotros entendemos la palabra violencia en nuestro español, en nuestro idioma, como algo que tiene que ver con agresión puntual y corporal. Pero la palabra violencia va mucho más allá, y el sentido de la palabra violencia significa es que cuando yo tengo un poder, cualquier capacidad para hacer el bien o para hacer el mal, y opto por hacer el mal, y opto por herir, y opto por dañar, y opto por agredir de alguna manera, sea de palabra, de hecho, con un engaño, con una actitud hipócrita, entonces yo estoy ejerciendo violencia. En estos tiempos vemos como en las instituciones educativas hay mucho eso que se llama bullying. El bullying, aunque no lo parece, es una violencia. Es una violencia que va a producir eventualmente destrucción de la personalidad y pensamientos suicidas y además depresión y una serie de reacciones muy negativas en los jovencitos, en las jovencitas y en los niños. Esa es una forma de violencia. Cuando defraudamos, cuando decidimos que con nuestro poder podemos defraudar a otros, no pagando lo que debemos, no haciendo lo que debemos hacer, no siendo responsables con lo que tenemos que ser responsables, entonces eso es violencia. Y si hay unos días realmente que pueden tener el mayor contenido de violencia, son estos días. Son tiempos violentos, tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo, tiempos en los cuales la violencia reina en los hogares, en las casas, en las calles, en los negocios, cuando en las instituciones, en las empresas, cuando un hombre intenta acostarse con una mujer porque es el jefe de ella y entonces comienza a hacerle un trabajo de querer llevarla a pecar con él solamente porque él tiene el poder como jefe, eso es violencia. Cuando hay violación de un niño, de una niña, cuando hay manipulación de un niño, de una niña por parte de una persona adulta, de una persona mayor, eso es violencia. La violencia la podemos ver por todas partes. Entonces concluimos que estamos en los días de Noé, en los días donde la violencia reina, cuando un esposo engaña a su esposa y le dice que va para el trabajo y lo que va es a verse con el amante, eso es violencia, que va a terminar obviamente en violencia y separación de ese matrimonio y de ese hogar. Pero esos son los gérmenes, las semillas de la violencia. Entonces estamos en estos tiempos. El divorcio es una forma de violencia contra los hijos, de violencia contra el hogar. Siempre vamos a ver cómo en estos tiempos todo lo que tiene que ver con defraudar, mentir, crueldad hacia los animales, crueldad hacia la naturaleza, crueldad hacia lo que está construido, hacia lo que está bien hecho, pérdida de valores, valorar lo que está mal hecho en detrimento de lo que está bien hecho, llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, todo eso es todas esas aristas de la violencia. Estos son los días de Noé. Entonces la evidencia sobre la segunda venida de Jesucristo enmarca dentro de esto. No podemos decir que en el año 70 aquellos días eran más violentos que estos. Estos son los tiempos más violentos, inclusive podemos decir que son tiempos más violentos que en los mismos días de Noé. Así que la aparición, las evidencias, todo lo que tiene que ver con lo que Cristo estableció en Mateo 24 como señales, lo de la higuera que ya brotó y que la generación corresponde a una generación de 80 años. Y usted lo que tiene que hacer es simplemente sumar año 48 y ver más o menos en qué año le llega. Le llega exactamente al año 2028. La Biblia no dice en qué día ni qué hora nosotros podemos saber que Cristo viene. Pero
tampoco dice que no podemos saber el año. Y los apóstoles dicen que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Lo último que tenemos que decir sobre la segunda venida de Jesucristo, según la óptica de Jesucristo, es qué es lo que Él espera de nosotros cuando nosotros estemos viendo todas estas evidencias. Dice en Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Haciendo su voluntad, haciendo lo mejor, teniendo piedad, teniendo misericordia, perdonando, ayudando, intentando que la gente oiga, intentando que la gente lo conozca, intentando llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que vuelvan a su rebaño para que haya un pastor. Llamar al pueblo de Dios, llamar a la semilla que Dios esparció desde la eternidad, los cuales son conocidos por Dios en la prognosis de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces lo más importante para concluir es que las señales están dándose progresivamente. Cuando hablemos sobre el apóstol Pablo, el próximo video lo vamos a hacer sobre las referencias del apóstol Pablo a la segunda venida de Jesucristo. Estas son las de Jesucristo, las referencias del apóstol Pablo hacia la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ver que falta un requisito legal por cumplirse para la aparición de Jesucristo en las nubes con poder y gran gloria. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias, saludos a todos aquellos que nos están sintonizando, que están viendo estos videos. Bendiciones de lo alto, allá en México, allá en España, gente que está ya recibiendo esta palabra. Esta es la palabra de los últimos tiempos, la palabra de la cruz. Saludos.